Buenas tardes. Yo, como no quiero hacer una breve exposición, más que nada por continuar con la jornada de hoy, ¿no? Yo lo que voy a exponer aquí es un estudio que hicimos durante este curso, que es el tema de los estudios STEM, Science, Technology, Economic and Math, ¿no? Tema, muchas veces se habla de él, no se sabe lo que es, o se tiene cosas, o se aportan contenidos que están muy alejados realmente de lo que es y lo que necesitamos. Nosotros hicimos un estudio entre varios profesores aquí, el grupo El GIR, que nosotros tenemos aquí en el campus de Palencia, entre otras cosas porque los estudios STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sería la parte española, sería CITIN, más o menos, requieren un análisis muy peculiar y muy determinado para saber un poco qué es lo que ha pasado o qué es lo que se mueve dentro del mismo. Y es algo que para el siglo XXI es la esencia y la base. Estamos en el año 2019 y si yo ya, viviendo en Estados Unidos, ya recordaba que la gente hablaba en el 2015 de la necesidad de fomentar los estudios STEM porque es el futuro de nuestra sociedad. Preguntas y ahí pues, la gente anda un poco perdida, ¿qué es el STEM y para qué sirve? ¿No? Suenan como cosas de ciencias, ¿no? Y siempre lo mismo, son cuestiones de ciencias, cuestiones de tecnología, de matemáticas, pero ¿para qué es? ¿Cómo lo planteamos? Porque eso se da en la escuela, tanto en primaria, en secundaria o en bachiller. Pero el gran problema que nos encontramos es cuando llegamos a la universidad. Los estudios de STEM cada vez son menos los que se dan, hay ingeniería, pero hay más estudios de humanidades. Con eso no estamos en una facultad de educación rechazando las humanidades, no, sino que todo convive en el mismo mar, por decirlo de alguna manera, o en el mismo océano. Conviven crustáceos, conviven peces y conviven mamíferos. Bueno, se necesitan unos a otros, ¿no?, para alimentarse. Y aquí es lo mismo. Las humanidades necesitamos de las ciencias y las ciencias necesitan de las humanidades para comer. Y esa es la tendencia que queremos, se hace necesaria en la sociedad del siglo XXI. Y ese gran hándicap que tenemos de siempre, las ciencias por un lado, las humanidades y las ciencias sociales por otro, ¿no? Llamadas las ciencias y las letras, que se han conocido tradicionalmente. A las ciencias van los listos y a las ciencias van un poco los que no son tampoco tan listos, ¿no? Claro, esto no es esa clasificación que se ha hecho, quizá también en los tiempos, puede ser a principios del siglo XX, estamos en el siglo XXI, pero el gran problema, que es a lo que voy, y con esto voy ya a entrar en contenido rápidamente, es que estamos en una sociedad cada vez más tecnológica, altamente tecnologizada, donde todo lo que manejamos aquí ahora mismo es pura tecnología, para que la gente pueda verlo fuera, ustedes puedan escuchar, hay unos altavoces, hay unas cámaras de alta definición con entrada tal de sonido, tenemos varios ordenadores o varios computadores, como dicen allá al otro lado del charco, ¿no? ¿Verdad? Y nos encontramos con toda esta tecnología, pero realmente esa digitalización, se adquieren las competencias adecuadas, las competencias necesarias, y está la gente predispuesta a las competencias, porque sí que es verdad que hablamos en la sociedad, hay gente que dice la sociedad más formada, no, yo digo más la sociedad más informada, que no es lo mismo formada que información, son dos conceptos distintos. Y luego, cuando se dice que nuestros estudiantes son nativos digitales, bueno, a muchos de ellos les das este micrófono de VHF que tengo aquí y no saben manejarlo. Y un cell phone, un telemóvil, como dicen los portugueses, ¿no? O un teléfono móvil, como decimos nosotros, ¿no? O un cel, o un phone, bueno, como queramos, saben manejarlo, pero ¿saben realmente adentrarse dentro de él, funcionar con él, hacer las alternativas que tenemos digitales
para la programación a través de los ordenadores computadores, todo esto. Entonces igual lo que son es personas digitalizadas más que nativos digitales. Todo esto yo creo que hay de alguna manera, y todo esto nos lo enseñan a través. Cuando yo estudiaba, pues había distintos programas, estaba el Fortran, estaba el COBOL, estaba el Pascal, ¿no? Pero el que más se utilizaba había otros, dependiendo de los del Fortran eran ingenieros, el Pascal eran los físicos, etcétera, 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 ¿no? Y nosotros en ciencias sociales lo que teníamos eran los ordenadores, ¿no? Los computadores para los tratamientos estadísticos. Bien, cabe decir que yo el Fortran lo estudié porque lo estudié en ingeniería, pero ahora nos encontramos con el Basic, nos encontramos con distintos programas, ¿no? Que manejan. Pero todo esto que nos lleva, que hay que facilitar la programación, ¿no? El manejo de estos dispositivos, ¿no? Tecnológicos, tenemos la suficiente capacidad, habilidades o destrezas en las mismas. Y es así un poco donde creo que debemos ahondar en todo esto de los estudios STEM, porque tienen una finalidad, que es que nuestras sociedades cada vez más tecnológicas requieren más tecnología, pero incluso para que las propias humanidades o ciencias sociales puedan trabajar, porque no trabajan con esos dispositivos como son pues, todas estas las pantallas digitales que cada vez se van a ir actualizando más, los coches o los carros, ¿no? Que no son como lo que llamamos aquí nosotros un carro, que es el que tira del caballo o la yunta de bueyes, sino el coche, ¿no? Pero allá, como decimos, al otro lado del Pacífico lo llaman carro, ¿no? Cada vez están más tecnologizados y llegará un momento en que que esos coches o esos vehículos nos van a no tener un conductor, no tener volante y nos van a manejar ellos solos. Todo esto está ahí dentro de la tecnología STEM. Ahora, hay que plantearse que es a lo que nosotros vamos, es aquí en los estudios en el contexto STEM, en el contexto de estudio del siglo XXI. Nos encontramos en el caso español, que vemos ahí estos datos, donde las ciencias sociales ocupan el 48%, ha habido un estudio que junto con las ciencias humanidades son más del 55%, mientras que ciencia de la salud, ingeniería y arquitectura descienden considerablemente con respecto a las suben las artes y humanidades y suben muchísimo las ciencias de la salud. En cambio vemos que el resto de las ciencias y tecnologías descienden, lo que entrarían dentro un poco las STEM, aunque las ciencias de la salud también entran en este contexto. Esto era en el curso 14-15, no es que no haya 15-16, sino que no tenemos datos todavía del Ministerio para eso. Esto es de ahora, de este año, no estamos hablando del 14-15. Como vemos, esto hay una contextualización en el cual, pues bueno, los matrimonios descenderán a un ritmo del 3% en los próximos años si seguimos con esta ratio, ¿no? Menos estudiantes y, claro, menos... luego también es cierto que en ingeniería y en las ciencias hay menos mujeres que varones, pero en cambio nos vamos a las ciencias de la salud y encontramos muchísimas más mujeres que varones. Todo va, por ejemplo, en medicina, ¿no? En enfermería, en psicología, hay muchas más mujeres ya que varones, ¿no? Que antes por las cuestiones del destino del designio humano, ¿no? No del diseño humano, sí, bueno, el diseño humano porque era que nos enseñaban en las escuelas, ¿no? Era que las mujeres tenían que ir a enfermería y los varones a la medicina, ¿no? Unos contextos. Esto ya cambia por fortuna, ya estamos mezclados pero no revueltos, ¿no? Varones y mujeres. Pero en cambio nos vamos a las artes y humanidades y hay bastantes más mujeres que varones, mientras que en las ciencias sociales y jurídicas el porcentaje de varones y mujeres es similar, ¿no? Luego, por otra parte, si nos vamos en los segundos, vemos que haciendo el estudio, pues, todo eso tiene mucho que ver, porque claro, dices, ¿qué vamos a enseñar? ¿Cómo van ¿por qué queremos que haya niños, ¿no? Que vayan a las ciencias, a los estudios STEM? Claro, pero para eso tenemos que ver si ellos están motivados para estos estudios STEM. Claro, nos encontramos que en el caso, pues vemos que la lengua castellana, no sé si se ve ahí todo totalmente, como son muchos, nos encontramos que es donde más, no sé, a ver si podemos bajar, porque claro, bueno, no está ahí muy claro, y tampoco lo tengo yo muy claro aquí, pero lo tengo muy
pero bueno, lo tengo aquí dado, ¿no? En que nosotros nos tenemos los estudios en estudios STEM, donde más hay son en educación física, es donde más la asignatura que más les gusta a los chicos. Es una asignatura que vale tanto para ciencia como para estudios de STEM, pero también para estudios de humanidades y de ciencias sociales. ¿Por qué? Pues es en la que se encuentran ellos más dinámicos. Pero, por ejemplo, luego también tenemos que les gustan mucho las matemáticas. Y ahí lo vemos con un porcentaje del 34%, ¿no? En cambio, las ciencias sociales les gusta menos. También les gustan las ciencias naturales. Veamos con la educación artística. Son unas ciencias que están conectados ahora que en Estados Unidos se hablan STEM Art, ¿verdad? STEM más Art, que es con el arte. Pero yo siempre, en una cosa que estoy ahora acabando de escribir para publicar, no hablo de STEM Art, hablo de STEM Creativity, porque el arte sí es una parte, pero la creatividad está en todo el campo. Va mucho más allá que el arte. Porque el arte, al final y al cabo, ¿en qué lo quedamos? En la pintura, en la enseñanza de las artes plásticas. Pero es que la ciencia también podemos meter en la creatividad. No solo el pintar o hacer unos gráficos, etc. Incluso el saber hacer una mesa. Esta es la creatividad. Es el STEM más la creatividad para conseguir que todos esos componentes dentro del sistema educativo nos lleven a desarrollar esta enseñanza de los estudios STEM. No solo el arte, sino también la creatividad es un elemento fundamental. Nosotros seguimos con más la frecuencia en el porcentaje válido, vemos que STEM y no STEM, asignaturas STEM y no STEM, andan en el mismo porcentaje, el 47,1%. Por lo tanto, a los estudiantes les gusta tanto el STEM como no el STEM, con las asignaturas STEM como no STEM. No hay una gran diferencia de ello. Pero sí quizá hay dos elementos que tenemos que tener en posición, que es el conocimiento práctico-social, por una parte que la práctica tenga una aplicación social, ya sea STEM o no STEM, y luego el conocimiento racimo, la era del conocimiento racimo que lanzamos, y el aprendizaje tiene que caer, no es lineal. El aprendizaje intervienen varios elementos del contexto formativo, como puede ser la sociología dentro de la sociología de la ciencia, dentro del conocimiento científico, que ya entonces hablaba Merton, ¿no? Y luego posteriormente hubo otras escuelas, ¿no? Además, allá al otro lado del charco, ¿no? Está bastante más extendido, pues más que Merton, que es la influencia que podría venir directamente, porque vendría lineal de los Estados Unidos, es la escuela francesa, sobre todo, y algo la escuela británica, ¿no? Los estudios de Latour, la etnometodología de la ciencia, y luego, por otra parte, la de David Bloor con el Imaging and Sociology Imaging, los imaginarios sociales en la ciencia, ¿no? Creo que esa sí sería la traducción, que es una escuela que está ahí en Edimburgo, la escuela de Edimburgo, ¿no? Que luego se amplió a otros campos, pero luego tenemos otras corrientes que también surgen de la escuela británica. Pero bueno, no es este el caso que nos está integrando, pero sí son los grandes desafíos de los estudios STEM que tenemos que abordar. Y luego, si nos vemos, yo siento porque esto lo he intentado hacer, pero no me ha... Pero bueno, son las partes más importantes, que son los estudios de los elementos STEM que están ahí. La biología y la geología un 10%, la geografía e historia hay un 12% de los entrevistados que les gusta, pero luego nos encontramos física y química un 16%, por encima de las matemáticas. Nos encontramos. A gente le gusta estamos hablando de primaria y secundaria, les gustan los estudios científicos. Y entonces hay que plantearse, ¿y por qué se tuercen después y van a la universidad un porcentaje menor?
Es ahí donde hay que preocuparse, ¿no? Me gustan, pero todos podemos ir más o menos en la línea, ¿no? En esta línea que nosotros vamos. ¿Por qué se tuercen? ¿Por qué cambian de orientación? ¿Por qué? Bueno, eso vamos a ver. Vemos aquí, otra vez, en la asignatura favorita, sin la educación física. Quitamos la educación física, que es la que puede distorsionar un poco, y nos encontramos que la frecuencia es 50%, el 50%, el 100% andan en la misma línea, estén y no estén. Claro, aquí tenemos por qué surge esto, ¿no? Aquí lo vemos que es en cuanto a una pregunta que les gusta a mis amigos. Ellos cogen esta asignatura porque les gusta a mis amigos. Hay un porcentaje alto que dice que cogen las distintas asignaturas por ir con los amigos a en el mismo aula o en la misma línea, ¿no? Porque bueno, igual me voy a otro campo, me voy a otra asignatura y entonces están gente que no conozco, tímido, a pesar de estar en una sociedad más abierta. Por otra parte, ¿cuáles son las que más les gusta? Pues lo vemos ahí. Una de las que más les gusta es las matemáticas, las que tienen más práctica, perdón. ¿Qué asignatura tiene más práctica? Es las matemáticas. Y la que menos tiene, las ciencias sociales. Pero las ciencias sociales podemos, quizá habría que tener más una orientación más, quizá en el sentido práctico que nos pongan el acueducto de Segovia, o nos pongan las pirámides de Egipto, ¿no? O la pirámide de Teotihuacán, en pleno corazón de México, ¿no? ¿Verdad? En el estado de México, que no es lo mismo que la Ciudad de México, ¿verdad? Que son las pirámides del Sol y la Luna, ¿no? La del Sol más alta que la de la Luna. Por cierto, un paraje precioso. Ahí nos encontramos que igual eso no lo ven tan práctico como coger el huevo cocido y decir, el huevo de Colón, le pones cocido, le sientas y ves que no se cae, ¿no? Le das un golpe seco, etcétera, ¿no? Pues bueno, dicho de estas maneras, en sentido práctico, o que nos haga un volcán, ¿no? Práctico echando un poco de bicarbonato y un poco de vinagre, ¿no? Y se ve ahí que tenemos un volcán. Son elementos que están ahí, que de alguna manera, ¿qué asignatura consideras más difícil? Y aquí yo creo que es donde está el quid de la cuestión, ¿no? De las más difíciles, ¿cuál es? La lengua castellana, consideran, ¿no? Y los valores cívicos, quizá porque no les gusta mucho la asignatura de valores cívicos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí. Y entonces, ¿dónde podemos encontrar un sentido? Hay mucho más, esto da para mucho más, nos dio para varios, y todavía tenemos ahí pendientes, ¿no? Porque otra de las cosas será, sí, que también en la escuela, ¿no? Los docentes, tampoco había escuelas que donde los docentes no lo hacían más atractivo, unos lo hacían más atractivos que otros. Es como todo, ¿no? Muchas veces, ya no que sea, no que sea difícil la asignatura, sino hacérsela más simple y más comprensiva a los estudiantes, ¿no? Pues nuestras conclusiones nos llevan a una de las cosas importantes en ellas, es el hecho fundamental de que la asignatura sea más fácil. Ven que son más fáciles las asignaturas de ciencias sociales que las STEM. Y entonces cuando llegan a la universidad van hacia atrás, por la dureza, que las matemáticas son muy duras, les gustan, pero son más difíciles. La física y química les gusta, pero son más difíciles. Entonces, quizá también está ese temor a, si vas a la universidad y vas por ciencias, por una ingeniería, se te va a complicar la enseñanza. Va a ser más difícil. Igual, el temor al fracaso de no obtener una titulación de grado superior en la universidad es lo que nos puede llevar a... Y las conclusiones fundamentales que sacamos fueron: los docentes son parte importante del acercamiento o no hacia las asignaturas STEM, la implicación, la inquietud y el placer de enseñar por los docentes hace que los estudiantes perciban ese interés como parte de ellos. Y eso lo puedo asegurar. Yo me fui por ciencias puras, lo que se llamaba ciencias puras, luego
estuve estudiando ingeniería y luego, pues bueno, hice sociología, ciencias políticas, estoy aquí. Y hay una cosa, a mí me gustan, me apasionan las ciencias, pero había otros elementos, ni la dificultad ni la no dificultad, sino había otras cosas que me gustaban más. ¿Por qué? Porque la línea también me trazó esa línea, la línea familiar. Hermanos mayores, mis padres, etcétera, ¿no? Me marcaron esa línea que luego, pues... Pero también es hay una cosa que puedo decir. Tuve profesores que me enseñaron la química maravillosamente y las matemáticas. En cambio, tuve profesores que la física, pues no me la enseñaron tan maravillosamente. Y la física es una asignatura que o te la enseñan y te la hacen querer, pero te pasa lo mismo con la filosofía. Yo preguntas a los estudiantes ahora y no cogen filosofía porque es muy difícil. No, hay que saber enseñarla. También es una cuestión que los docentes tienen una importancia. Luego, el aburrimiento y la dificultad son dos hechos que están en las materias, especialmente las de STEM. Los valores expresados por los encuestados no son significativos. El aburrimiento, a todos les gusta las ciencias, les gusta, les apasiona, no sé qué. Hay ejemplos, hay muchos casos prácticos. Es verdad que muchos otros no son prácticos. Hay que decir también que cuando yo estudiaba y bajábamos al laboratorio todos los días, cada vez que había las asignaturas. Ahora muchos centros no tienen esos laboratorios donde hacerlas, o que es que si bajamos al laboratorio, las clases son de 50 minutos, entre que bajamos, los chicos se revuelven no sé qué, pues 10 minutos, ya no hacemos prácticas. Hay que buscar también todos esos elementos de fomentar el STEM. Y luego, no aparecen las diferencias significativas entre chicos y chicas en las preferencias de las asignaturas STEM, lo que es en bachiller, en primaria y en secundaria. Y luego, de manera esquemática, al final las asignaturas STEM les parecen aburridas, es un hecho constatado de los estudiantes de la ESO. La ESO es la educación secundaria obligatoria en España, aunque los estudiantes de primaria no. Por este lado, este comportamiento vemos que los estudiantes van, en primaria les gusta mucho, en segundo van perdiendo ese interés por las ciencias y varía sustancialmente entre centros públicos y centros privados y concertados. También hay que decir que los centros privados y concertados les gustaban más, les parecían más fáciles y les interesaba más porque tenían más práctica, más actividad práctica que en los colegios públicos. Y con esto acabo. Es una visión muy rápida, pero bueno, es una comunicación, es una exposición de proyecto y bueno, se trata de dar una pincelada y de ser nada más que acompañante de las dos ponencias importantes que nos he puesto aquí, tanto Héctor como Tatiane, ¿no? Que han sido, pues, además, los dos del otro lado, pero aunque en este lado, ¿no? Pues bueno, es una cuestión que es lo que se trataba de buscar, era dar aportar algo tan importante como son los estudios STEM, que son fundamentales en nuestra sociedad actual. Con eso no quiero decir que sean mejores que los de ciencias sociales y humanidades, no. Son necesarios unos y otros. Lo que pasa que quizá hay que empezar a proyectar que los estudios STEM son fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad, pero tienen que estar apoyados por los estudios de ciencias sociales y humanidades, porque si no, al final, el individuo STEM se convierte única y exclusivamente en un autómata, en un instrumento, en una herramienta, y también hay que dotarle de otros elementos como son, como decían los clásicos, ¿no? La filosofía, la sociedad, la sociología y el conocimiento social, que también no solo es saber muchas matemáticas, física, etcétera, etcétera, sino también hay que saber conectarse con los demás, y además ellos tendrán que explicar a los demás, y eso es la necesidad de lo básico social, ¿no? Con esto doy finalizada. Si hay alguna pregunta, bien, y si no, pues cerramos hoy el kiosco hasta mañana. Sí, el océano, sí, aquí le llamamos el charco, ¿sí? Que es un océano, pero le llamamos el charco porque no puedes pasar saltando, ¿no?
es cariñosamente hacia el otro lado, ¿no? Se hace mucha, al menos, no sé si, pero digamos los últimos 15 años, se hace mucho énfasis en la necesidad de innovar, en esa palabra, innovación, ¿vale? Y hace poco se ha instalado la idea de un proyecto educativo que en la educación primaria se inserte mucho énfasis en el aprendizaje de las ciencias básicas, física, biología, qué sé yo, matemáticas y tecnología, ¿ah? A propósito de este año. Para, por un lado, construir interés por innovar y para generar tipos de sujetos innovadores, por decirlo de alguna manera. ¿Tú estás de acuerdo con esa asociación? Digo, ¿te hace sentido el concepto de innovación primero? Y cómo este aprendizaje, digamos, científico, tecnológico, matemático, puede llevar a la construcción de sujetos, digamos, innovadores y que estos, qué sé yo, aporten al desarrollo de una sociedad que impulsa la innovación para mejorar su desarrollo. ¿Se habla de eso acá? Sí, pero cuando hablamos de innovación, la innovación es mucho más allá, va mucho más allá que solo el STEM, que es lo que he dicho antes. La innovación, las ciencias sociales también innovan. El pensamiento social también innova. O sea, no solo la innovación, es que quizá tengamos el error de que la innovación está asociada solo a la tecnología. Es igual que ahora, ¿qué estamos? Ciencia, tecnología, tecnociencia. Yo separo la tecnología por un lado y la ciencia por otro. Hoy se habla de la tecnociencia. Bueno, yo creo que hay que seguir con esa... Y en la innovación es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de innovación educativa, estamos hablando de nuevos modos de enseñanza. Pero esos modos de enseñanza no tienen por qué ser solo tecnológicos. Pueden ser cualquier otro tipo de manual, incluso con la papiroflexia, por ejemplo. O sea, innovar. Lo que pasa es que entramos en esa discusión, que parece que la innovación solo es ciencia, tecnología, matemáticas. La obsesión también exclusivamente por el desarrollo de las STEM nos puede llevar a un fracaso. O sea, lo que es cierto es que la sociedad necesita mucha formación STEM porque las empresas cada vez demandan mucho más. Pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que estudiar STEM. El problema es que no cubrimos las demandas científico-tecnológicas del mercado con los estudios, con los estudiantes de STEM que hay en España, en Europa y en Estados Unidos. Estados Unidos reclamaba, para el año 2020, decían en el año 2015 que Estados Unidos para el año 2020 iba a necesitar 1.700.000 tecnólogos. Aquí en Europa se decía 750.000. Al final, ¿de dónde van a venir? Si es verdad que necesitamos esos datos. Europa no tiene tantos y Estados Unidos los tendrá, pero los importará como siempre. ¿De dónde? ¿De China o de la India? Pero es que la India ya no está lanzando tantos tecnólogos para allá, porque ya tiene un desarrollo importante industrial, que ya se autoalimenta y la gente no se marcha por gusto. Estamos hablando de eso, la obsesión, y luego la obsesión es si realmente todo lo que se enseña de ciencia y tecnología dentro de la innovación es la adecuada, o es, vamos a esto a ver, porque todo tiene que tener un orden. ¿Tienen algún dato o alguna referencia de qué es lo que está pasando con la educación infantil? En la educación infantil no tenemos ningún dato, además no hemos hecho el estudio, y en muy pocos sitios tienen análisis de esto. Entre otras cosas,
quizá por la dificultad que tenemos para la educación infantil para ver. Yo puedo hablar concretamente del caso de del Departamento de Ciencia de la Academia de Ciencias Tecnológicas, que es un edificio, macroedificio, y abajo pues tienen una guardería para los hijos de los empleados, y todo es pura tecnología. Eso lo he visto yo, no, nadie me lo tiene que enseñar, ¿no? Es pura tecnología. Pero claro, en los demás sitios se hace, en las guarderías o en el estado o en las escuelas infantiles se habla de tecnología, o realmente lo que se les pone son maderas, entretenerlos un rato para que cuando vayan a educación, cuando vayan más, empiecen la primaria, tengan ya, pues se les enseña pues, en saber leer y poco más. Hay algunos sitios que sí, también se habla de, en el caso español, pues en algunos de educación infantil con el inglés, ¿no? Pero también hay que plantearse si los docentes de infantil tienen las suficientes habilidades y destrezas para poder enseñar o están educados con el modelo tradicional de que en infantil, bueno, los niños es entretenerse y tienen que saber leer, ¿no? Y sobre todo con el modelo morfosintáctico. Ahora luego hay que dar el siguiente paso. El siguiente paso ya es en primaria. Quizás si a los niños más pequeños se les familiarizara de alguna manera con las ciencias, no, y no estoy hablando con los dispositivos electrónicos, no, digo, con las ciencias en la parte más analógica, por decirlo de alguna manera, que es con las manos, ¿no? El trabajar con las manos. La plasticidad con las manos para que ellos vean cómo, porque claro, no es lo mismo ver el desarrollo científico que lo haces tú, con las manos que tú lo tocas, que verlo en un aparato. No es lo mismo ver a un señor cómo le dan 1000 voltios, por ejemplo, de energía elástica, elástica no es ahora, ¿cómo se llama esto? Bueno, que te da, ahora no me acuerdo cómo es, ¿no? Que te den a ti, que verlo hacer a uno, claro, estoy hablando, no sé si son 10.000, bueno, es una cantidad que no hace daño, que no es como los voltios de la energía de los enchufes, ¿no? Eléctrica, que nos viene, que te puede quedar seco, ¿no? O sea, que tú lo manejas, que bien que te da un calambre, ¿no? Esto que te pasa con los coches cuando tocas, ¿no? Claro, cuando tocas los coches y tocas el coche te da una descarga, ¿no? Pues te da como un calambre, ¿no? No es lo mismo eso, experimentarlo tú, que verlo como le pasa a otro a través de los dispositivos, ¿no? Entonces, eso es un problema que tampoco se enseña en las facultades de... Claro, es otro, que es igual ahí donde había que empezar, pero bueno, quizá ahí también ahí estaría la innovación, y no es necesario pasar los dispositivos, sino una innovación educativa con algo tan elemental como es lo hecho a mano, lo tocado, lo palpable, ¿no? Veamos una cosa, todavía hoy se discute si las ciencias sociales son una ciencia. Entonces ya, si partimos de ese principio, entonces ya, y eso todavía no hemos conseguido desenmascararlo, ¿no? Pero brevemente lo mismo, pero si la ciencia es lo importante y lo que la ciencia pretende es hacernos mejor la vida. Sí, claro. Claro, sí, claro, eso es una parte importante, ¿no? Entonces, lo que se trata es si realmente, hay parte de la ciencia que nos lo hace más cómodo, ¿no? Pero también hay que pensar que hay parte de la ciencia que nos lo hace más incómodo. ¿Por qué? Necesidades, exactamente. Yo no las tengo, pero me las está generando. ¿Por qué? Porque están utilizando la ciencia también para una cuestión mercantil. Las ciencias sociales venden menos.
Por lo tanto, también tienen menos utilidad, pero son más importantes, porque a través de las ciencias sociales podemos hacer que las personas sean más felices. Bueno, y el concepto de creatividad, etcétera, está muy asociado también al tema del consumo. Perdón, que no te he oído. El tema de creatividad e innovación está muy asociado también al tema del consumo. Sí, claro. Pero siempre, vamos a ver, se ha asociado al tema de consumo. Pero antes la creatividad no era una parte del consumo, era una parte justamente a ver si puedes vivir de tu creatividad. Te vas a morir de hambre, porque la creatividad también estaba asociada al poeta, al literato, al artista, las artes plásticas, pero la creatividad va mucho más allá, ¿no? Es la capacidad del hombre para crear y para desarrollarse, y eso lo hemos visto desde el principio de la humanidad, desde el hombre, desde el Pithecanthropus erectus hasta nuestra sociedad. La gente ha ido creando por la necesidad. Lo que pasa es que ahora nos dan muchos elementos creativos ya hechos y no desarrollamos la suficiente capacidad intelectual para esa creatividad. Y entonces se nos está atrofiando el cerebro, como se nos atrofió la piel, el pelo, cuando nos empezamos a poner la ropa, ¿no? Todavía hay gente muy velluda, ¿no? Pero realmente no puede ir por ahí desnudo porque pasa frío. Pero es la piel, eso es lo que nos hacía de alguna manera, ¿no? Que nos protegían, ¿no? De muchos elementos. Entonces, y cuando no tenemos pelo, pues usamos un sombrero, se hace frío. Incluso cuando tienes pelo, pero los que no tenemos pelo lo usamos más, ¿no? Usamos más cuando hace frío. Pero bueno, son cosas de la vida que están ahí. Entonces, hay elementos que nosotros vamos buscando alternativas y la creatividad está en eso. Pues nada, pues eso acaba.